Bueno, lo primero es que estoy en shock todavía por la música de Madi, porque Sabin Arana adoraba a su hija y estaba encantado de que estudiase música. Y pudo terminar y pudo ver cómo terminaba la carrera, pero no pudo oírla tocar la música en la profesión ya. Entonces, el que haya venido aquí con nosotros, la verdad es que me ha parecido muy, muy emocionante. Bueno, pues yo solamente soy moderadora. Entonces, ellos tienen aquí un espacio para hablar, para contar, para no pelearse en absoluto, porque han sido muy colaboradores en su espacio. Y entonces yo he buscado unos datos, pero me imagino que casi todos los que estáis aquí conocéis prácticamente sus vidas. Pepe Benito, que es el primero que va a actuar, si quieres. Sí. Bien. Es madrileño y fue detenido en 7 ocasiones. La primera cuando tenía 15 años, si me equivoco en alguna cosa me dices, o sea, siendo incluso menor de edad. Luego fue detenido 5 veces más. Fue procesado ya por el TOP con 17 años, en pleno estado de excepción de 69. Le iniciaron un procedimiento militar que luego se inhibiría en el TOP. Compartió detenciones y cárcel en el 69, no sé, es que no sé quién me contó esto, porque ahora me está diciendo. Ha cumplido condena en Jaén, en Soria y en Segovia y ha participado en 3 huelgas de hambre y el indulto en el 77, ¿no? 75, perdón, sí. Tuvo 2 condenas por el TOP y 3 absoluciones cuando aún era menor de edad. ¿Está bien eso? Perfecto. Perfecto. Y luego tenemos aquí a Josu Bilbao, que Josu Bilbao también es muy conocido, tan conocido que cuando preguntaba yo, pero bueno, decidme más datos de Josu Bilbao, dice, pues se sabe todo, y se sabe todo, pero bueno, yo he tenido que investigar un poco y preguntarle, porque también empezó con 15 años ya a participar en movimientos revolucionarios y tuvo una de las condenas, fue ya por desacato con los consejos de guerra sumarísimos, tuvo militancia en ETA desde joven y luego luego les va a contar cómo fue primero su vida política, porque la verdad es que es difícil de reproducir. Y entonces, bueno, pues entonces os doy la voz, uno detrás de otro, vais contando y luego ya preguntamos y preguntan sobre datos en concreto que quieran. Bueno, buenos días y gracias a todos por venir. Efectivamente, a mí me detuvieron en 7 ocasiones, he tenido 5 juicios en el Tribunal de Orden Público y he compartido cárcel con mi padre y con mi hermano. Con mi hermano en la Dirección General de Seguridad y con mi padre en la cárcel de Carabanchel, porque teníamos los dos el mismo nombre y el mismo apellido. Y en el estado de excepción, cuando llegó la policía a mi casa, se querían llevar a un José Benito, pero como ambos nos llamábamos iguales y los que iban eran de la brigada criminal porque habían necesitado refuerzos, pues nos llevaron los dos y los dos estuvimos, yo 12 días en la Dirección General de Seguridad y luego los dos en Carabanchel compartiendo celda. Efectivamente, por entrar ya en el tema del penal de Segovia, de los 3 penales que he visitado, no cuento Carabanchel porque era una cárcel de paso, pero los 3 penales, el penal más benigno de los 3, si se puede llamar benigno algún penal, era sin duda el de Segovia. Y eso que era de primer grado. Siendo de segundo grado el de Jaén, que teóricamente ya los presos de ahí pasaban a tercer grado, a la cárcel de Palencia, sin embargo, la disciplina era mucho mayor porque lo que se pretendía en el penal de Jaén era rehabilitarnos a los presos políticos y por lo tanto la disciplina era bastante más dura y por lo tanto se estaba peor. La cárcel de Soria era quizás un poco peor que la de Segovia, pero el penal de Segovia en la época que yo estuve, que he estado en 2 ocasiones en Segovia, tanto cuando tenía 21 años como después cuando tenía 23, eran 2 cárceles de primer grado y bastante duras. Pero de luego el de Segovia en la época que yo estuve fue la época más tranquila, o mejor, los presos políticos ahí estábamos todos unidos,
era una sola comuna la que había, en Jaén habían dos, y en Soria también había una sola comuna. Yo creo que ETA en aquella época sirvió un poco de unidad de las diferencias entre los presos políticos que había. Yo había nacido en Lavapiés, era de Madrid, no entendía muy bien lo del euskera y lo del catalán, y para mí los que hablaban en catalán, pues era, como decíamos en Lavapiés, eran polacos. Pero sin embargo, estando en Soria, vivíamos en unos dormitorios grandes y un compañero de al lado, que era catalán, por las noches, cuando tenía pesadillas, hablaba catalán. Y de ahí me he dado cuenta de que el idioma vernáculo, el idioma materno, era el idioma de ese hombre y que no se le podía obligar a hablar un idioma diferente al que había nacido y se había explicado. Y lo digo eso porque yo era de Lavapiés, nací en la propia calle Lavapiés, madrileño de nacimiento, mi padre de nacimiento madrileño, y por lo tanto teníamos una visión, o yo tenía una visión, no digo mi padre, tenía una visión un tanto estereotipada de los idiomas de otras nacionalidades. Estoy hablando de una época de hace muchos años. De hecho, una vez me preguntó un periodista en la calle si estaba de acuerdo con eso, le expliqué por qué estaba de acuerdo y no lo sacó en televisión. Pues yo porque he oído a un señor, a un compañero en la cárcel que hablaba en catalán cuando tenía pesadillas, y ese es su idioma. En fin, yo creo que en la cárcel de Segovia estábamos todos bastante unidos. Leí algo hace poco de unas entrevistas que se hicieron. Yo recuerdo en el año cuando mataron a Carrero Blanco, que los compañeros, yo estaba de administrador de la comuna, y los compañeros de ETA me pidieron que diese al recadero de la cárcel que nos pasase sidra. Entonces yo fui al director de la cárcel a pedirle sidra. Yo no sé si me lo gastaron como broma o como qué, pero bueno, estábamos el 20 de diciembre. Yo fui al director de la cárcel y le dije que nos pasaban vino, yo le pedía vino, y les pedí que me pasasen sidra. Y el director, que era el director que había estado en Jaén y me había echado de Jaén para mandarme a Segovia, me dice: eso lo quieren ustedes para brindar. Claro, era también Nochebuena, Navidad, era el día 20 de diciembre, digo, hombre, si queremos brindar los presos políticos podemos brindar con agua. No hay un problema de brindar, si queremos brindar. De hecho, era para brindar. Y claro, me lo negó, me dijo, no, de darles sidra no les damos sidra para brindar. Digo, bueno, pues si queremos brindar. La verdad es que era una cárcel y un penal amable en ese sentido. En fin, me sacaron una ocasión de la cárcel de Segovia porque un compañero, Pelegrín, se le pasó teníamos allí un armario, lo recordaréis mucho, teníamos un armario allí enorme con propaganda, metido con unas palomillas que se abría y sacábamos la propaganda que la habían pasado clandestina, y él lo abrieron porque se despistó el compañero Pelegrín cuando pasaba un funcionario y vio que estaban haciendo cosas raras. Total, que lo abrieron y pillaron toda la propaganda, y una de las carpetas que habían era del PC, y dentro del PC, como yo me dedicaba a mandar instancias solicitando una cosa, solicitando otra cosa al director, pues estaba firmada por mí y mi despiste la había llevado a que se había quedado dentro de la carpeta. Con lo cual el director, me sacaron de la cárcel para ver al director y me dijo, hemos encontrado una carpeta que es suya. Yo le dije, no, la carpeta no es mía, la instancia es mía, pero la carpeta no. ¿Sabe usted que le pueda a usted denunciar por la propaganda que hay ahí y que usted le hemos encontrado? Digo, hombre, primero tendrá que explicar a usted a la policía cómo ha entrado la propaganda esta. Se lo explica a usted a la policía cómo ha entrado, siendo usted director de la cárcel, cómo lo ha permitido, y después usted, si quiere, me denuncia. De hecho, no me denunció, sino que me mandó a la cárcel de Jaén. De la cárcel de Jaén pasé a la cárcel de Soria, porque me echaron de nuevo de la cárcel de Jaén, por rebeldía y por rebelde, y ya fui a la cárcel de Soria, en donde habían grandes compañeros, estaban allí los compañeros del Frente de Liberación de Cataluña, habían bastantes compañeros de ETA, y allí se hicieron 2 huelgas de hambre, una de ellas de 25 días, recuerdo, que terminamos también un poco antes de las Navidades, y de allí cerraron, como la vez anterior, cerraron Soria para mandarnos de nuevo a todos a Segovia, o sea que volví de nuevo a Segovia. En fin, yo creo que la represión en las cárceles ha sido muy dura, y cuando los presos políticos han luchado en las cárceles para conseguir mejores condiciones de vida, lo han conseguido. Yo en este sentido voy a hacer una pequeña reflexión sobre el Enric Juliana y el libro No hemos venido a la cárcel a estudiar.
Hay diferentes opiniones sobre las huelgas de hambre, lo útiles o no útiles que son. Yo creo que, como todas las cosas en la vida, hay que valorarlas en momentos determinados y meterse en una huelga de hambre. Yo sé que la huelga de hambre es muy dura y que hay compañeros que después de una huelga de hambre han fallecido, han muerto. Entre ellos un compañero que era del PC, murió en esta cárcel de Segovia en el año 69, después de una huelga de hambre, Mario Diego Capote, y por lo tanto las huelgas de hambre hay que hacerlas. Yo he hecho 3 y no me arrepiento de ninguna de las 3 que he hecho. Las 3 que hice fui convencido de que había que hacerlas, pero tampoco se puede ni subestimar lo que es una huelga de hambre, ni tampoco se le puede echar a un lado, como en todo caso hace el Enrique Juliana un poco cuando las circunstancias de cada compañero en la cárcel es diferente. Hay gente que aguanta más, gente que aguanta menos, pero en las cárceles todo lo que se ha conseguido gracias a la lucha de los presos políticos y, lógicamente, de las mujeres de los presos políticos, hermanas y tal, que han estado desde fuera valorando y luchando también. Y nada más. Vale. ¿Por qué militas? ¿Por qué llegas aquí? Coño, ayer estuve cantando unas jotas. Ah, yo no las he oído. Sí, era de Manzaruela, además. Y lo que he conseguido es joderme la garganta. Pero bueno, a ver, yo entré en el 69 en el MACO y salí en el 76, hice 7 años y 3 meses. En días, parece una burrada y lo son, 2.610. Fui el último preso que salió por esa puerta sin esposar. El último, todos los demás salieron esposados cuando se cerró la cárcel. Y me pasó prácticamente una parte muy grande de mi condena yendo de cárcel en cárcel. Salí de Basauri, Burgos, Soria, Soria, Burgos, otra vez a Soria, a Jaén, a Segovia, a Madrid, a Segovia, hospital y Segovia. O sea, toda la vida así. Esta cárcel para nosotros era ir al cielo. Veníamos de un grupo de directores que eran psicópatas, por ejemplo, el almirante de Soria, que los domingos se ponía un uniforme blanco y le venía el nombre de almirante y era un cabrón, pero a unos extremos imposibles de superar. Fue lo peor que vimos. Y hemos visto ganado, madre mía. Entre otras cosas también que me hace diferente es que soy el único preso político que ha tenido un accidente cuando le llevaban en conducción. Íbamos de Zaragoza a Soria y en Soria iba yo con un preso común en una furgoneta pequeña con 4 guardias civiles y al tomar una curva nos fuimos a tomar por saco dando vueltas. Salimos los 6 enteros, pero no se rompieron las esposas, no hubo ninguna oportunidad. Luego, hombre, hablar... Joder, no soy ningún ejemplo para las chicas del Malvaluca. Luego, la vida en la cárcel cambiaba enormemente de un sitio a otro. Hemos estado en situaciones horrorosas, como las de Burgos. En Burgos, durante el juicio de Burgos, estábamos en la cárcel 13 personas, 13, de los cuales 8 eran del juicio, y luego otros 5 que estamos esperando otro juicio. Los juicios nuestros se repetían normalmente porque como mandamos a los militares a tomar por culo y nos echaban, al cabo de unos meses nos venía otro juicio por injurias al ejército. Y así se repetían. Lo que pasa es que ya a partir del segundo lo que hicieron fue condenarnos directamente y sin presentar. Así, esa era la vida. De todas maneras, lo que sobre todo primaba era, estábamos políticamente de todas las madres y que en esta cárcel era la única en la que se llevó una unidad total. Y aquí hicimos 4 huelgas de hambre bastante largas, una de 26 días,
que fue además 24, 23 y una de 12, y una de 14, otra más que no, se me había olvidado en las cuentas. O sea, era muy duro. Salías hecho una mierda, pero de todas maneras el tipito que tengo es de entonces. No, las tripas que tienen los demás. Y la vida aquí en conjunto era agradable, muy agradable. En otras, sin embargo, era verdaderamente siniestro. Hemos pasado épocas fatales como la de los fusilamientos. También, por ejemplo, yo pasé, con otros muchos compañeros de Euskadi, las huelgas del 69, las huelgas obreras, que estábamos en el MACO igual 200 y pico personas o 300, en una provincial. Y que hicimos un numerito muy bueno que nos salió muy mal, que era que como la gente estaba muy bajada de umbral, se nos montó a 4 majaras empezar escondidas, poner carteles por las paredes. Soy feliz en la cárcel, si no es especial, la cárcel es mi vida, yo sin ella no puedo vivir. Eran gilipolleces que no hay por dónde cogerlas. Pero bueno, y luego esos mismos 4 hicimos un grupo de baile, que llamamos una canción del zorro que decía, soy el zorro, zorro, zorrito. Nosotros decíamos, qué feliz estoy en la cárcel, qué feliz estoy esa de, por muchos años que pasé, qué feliz estaré. O sea, pues lo que conseguimos fue que todos los que estaban con la enfermedad de la cárcel, que se llama carcelitis, que se llama depresión de fuera, pues se cabrearon con nosotros mismos los compañeros. Pero al día siguiente teníamos una compañía de la Guardia Civil y 100 funcionarios dispuestos a buscar quiénes habían hecho eso. Joder, qué acojono. Y bueno, éramos todos chavales, ¿eh? Entonces era una gamberrada continua. Eso nos salvó y luego cuando fuimos ya, estos eran en las provinciales. Cuando fuimos ya a pasar condena, Burgos fue siniestra. En Soria teníamos un director que le llamábamos el paranoico, una figura, un criminal. Luego en Basauri, después de la fuga, hubo otro que era también de la División Azul. Todo el ganado era así. La última parte, sin embargo, ya estando aquí, entró, y hay que sacarle la cara a algunos de ellos, entraron ya funcionarios jóvenes, que no venían todos del ejército, de la Guardia Civil, porque la Guardia Civil y a los militares a los 50 años, 54 creo que eran, les jubilaban, pero luego podían cobrar la jubilación y hacer dentro del Estado otro oficio. Y había bastantes funcionarios que eran guardias civiles. Y, pues, por ejemplo, hay también en Soria un guardia civil que era bastante decente. Aquí también había funcionarios bastante decentes. Y este era un guardia civil. No se pringaba de nada. Pero de repente su hijo se escapó de casa, le encontró la Guardia Civil y se lo devolvió hostiado de arriba abajo. Y con las únicas personas que podía llorar de eso era con nosotros. Y dijimos, son humanos de todas maneras. Y bueno, contaría 80.000 cosas más que 2.610 días dan para pasar como 3 o 4 vidas en la calle. Pero bueno, con esta barba es suficiente. Barba se llamaba el rollo en la cárcel. Es suficiente. Creo. Ven aquí. Sí, es que me organizan porque es complicado. Ahora queríamos dar participación también a los catalanes, que llaman aquí, para que también participen en la información. Entonces creo que está Jordi Solé. No, Jordi Oriol. No, Jordi Solés Orañez. Solés Orañez, sí. Sí, sí. Nuestros ramos, ¿no?
Y si quiere bajar y... Encantada. Nosotros marchamos. ¿Eh? Marchamos. No, traigo una silla. Aquí conmigo. Un sillón. Para Jordi, un sillón. Muy bien. Bueno, aquí eran 2 hermanos y... No, 2 no, 11. Bueno, 11. No. Todos en la cárcel, no. No, en Ah. la cárcel 6, la mitad. En la cárcel 6. Bueno, 6 sí, 5 o 6. cuenta. Unos cuantos. No, Cuenta. no, es lo que había. Venga, cuenta tú entonces. No, era una familia catalana de 11 hermanos y gracias a mi hermano Oriol nos dedicamos a la política y nos animó a todos a colaborar. Y poco a poco fuimos un año en Suiza, a la cárcel suiza, refugiados creo que éramos 2 o 3, en la Modelo también había otro hermano, no sé. No se oye porque tenéis que hacer así. Pero yo poco puedo aclarar, porque yo no estuve en la fuga de Segovia, nunca he estado en la cárcel de Segovia, no participé en la preparación de la fuga de Segovia. Estoy aquí para hacer... Sí, pero tu hermano sí que participó. Claro. sí, bueno, pero yo no soy mi hermano. Ya, pero sí, pues eso, que tu hermano desafortunadamente no está. Eso sí. Claro, sí puedes contar, Desafortunadamente. claro, sí puedes contar de él seguramente. No, yo creo, por lo que tengo entendido por los amigos que tengo, que habían estado aquí en la cárcel de Segovia, que era un paraíso la cárcel de Segovia. Por Llobet siempre me explica que él tenía una discoteca, su celda era una discoteca. Yo que he estado muchos años, también he estado 7 años en la cárcel, te lo juro que no he estado en ninguna cárcel que tuviese una discoteca. Te contaba tu hermano. No, esto me lo explicaba por Llobet, otro fuguista, otro badista. No sé qué puedo explicar más. Ya está, ¿eh? Bueno, si quieres ya está. Sí. Si no querías traducir un texto de García Soler. Sí. Esto intentaremos. Ponemos el texto de... Yo, desgraciadamente, el castellano lo hablo muy mal, porque los catalanes tenemos esta manía de hablar la jerga esa del catalán. Y nosotros tenemos el encanto de oíros con ese acento, ¿eh? Intentaré traducir lo que pueda. Vamos a ver si funciona esto. Maria, aquesta fuga, ara fa 50 anys, quan tu recordes tot això, què et ve al cap? Sí, no, home, se'm posen encara els pèls una mica de punta, però bueno, és tal com estàveu explicant, Només que l'error principal, jo entenc que van ser 2, que va ser una van per costat al Mugalari, que és el... Vamos por partes, ¿no? Bueno, ya haré un resumen, si quieres. bueno, Un poco de resumen. vale. Bueno, está Tenía que diciendo pasar al al principio costat francès. que aún se le ponen los pelos de punta cuando habla de la fuga de Segovia. Y después que hubo 2 fallos, uno que es el Mugolari y el otro, no sé, ahora lo está diciendo. Mugalari és el que passa la frontera. De passar la frontera. francès i no es va presentar en el lloc on havíem quedat, i la segona cosa va ser la boira, que havia una boira espessa que pràcticament a 2 metres no hi veies. I tot això va fer doncs, que la gent es anés dispersant, es anés perdent, i com va acabar, no? Clar, Bueno, noia, això... Explica esto. Que falló el Mugolari, que les tenía que pasar a Francia, y después el otro inconveniente que encontraron fue que había una niebla intensa, y aparte que hacía un frío de cojones, y se los perdió de todo. Sí, las dificultades Las 2 dificultades que dice. Ajá. Que además era de noche también, ¿no? Exacto. Bueno, a tu quan et proposen unir-te a aquesta fuga, quan diuen, mira, estem organitzant una fuga, què et passa pel cap quan et proposen aquest pla? Bueno, en aquella època, l'edat i que veníem ja de lluitar contra la dictadura i tota la punyeta, no ens venia de nou ni ens feia por tampoc, entens? Vull dir,
ens hi vam apuntar de seguida. No ho vas dubtar ni un moment, Dice que cuando le propusieron evadirse de la cárcel, pues que con el talante que llevaban de los años en la cárcel, que les vino de coña. Que no se lo pensaron dos veces. Que hi érem allà, que sembla que érem 4 o 5, tots ens vam apuntar convençuts del que anàvem a fer. Tu ets un dels que vas... Dice que eran 4 o 5 cuando ETA les propuso, los organizadores de la evasión les propuso evadirse, se apuntaron rápidamente. Poder travessar la frontera, com us ho vau fer? Com ho vau aconseguir? Com vau aconseguir escapar de la policia? Bueno, el d'això en César ho comentava. Nosaltres, degut a aquella boira que havia tan espessa que pràcticament no s'hi veia i la Guàrdia Civil que apareixien a tot arreu i senties els trets, doncs el que se'ns va ocórrer és acostar-nos al poble d'Espinal, em sembla que es diu, i vam veure aquella casa que estava deshabitada, no hi havia ningú, i vam decidir doncs, entrar dintre i refugiar-nos allà fins que trobéssim l'oportunitat de poder escapar, no? Sí. Debido a la niebla no se podía hacer nada, entonces optaron por esconderse en una casa de Espinal. Y allí, bueno, esto ya lo digo yo, no lo ha dicho, pero estuvieron allí una semana, hasta la Semana Santa, que vinieron los propietarios. No sé si lo explica después él. Bueno, igual lo dice él. Jo és que un cop dins de la casa doncs vam veure que estava tot allò envoltat de Guàrdia Civil per tot arreu, vam dir, hòstia, ens quedem aquí fins que tots aquests marxin, no? I vam estar, no recordo ara els dies, però em sembla que vam estar ben bé 2 setmanes, tancats allà dintre. Sort que hi havia menjar, perquè era una casa d'estiueig i tenien reserves de menjar i, bueno, menjàvem allà com si fos casa nostra. I en algun moment dieu... Viendo que estaban rodeados la casa de guardias civiles y optaron por no salir de la casa. Y en la casa parece ser que había mucha comida y estuvieron, dicen, no sé, una semana, unos cuantos días, dice, pero creo que salieron y todo, salieron dos a inspeccionar, porque no sabían ni en qué pueblo estaban ni dónde estaban. Y 2 de los 5 que estaban en la casa salieron a inspeccionar a ver qué punto y descubrieron que estaban en Espinal, que estaban a 1 kilómetro de donde habían dejado el camión. Hem de sortir, ara. No, o sigui, nosaltres érem conscients que l'única escapatòria que teníem amb èxit era si es presentaven els dueños de la casa, que suposàvem que vindrien amb un cotxe, va arribar el dueño a casa i amb una persona que es veu que era com un ajudant. Llavors, a punta de metralleta els vam agafar, els vam fer entrar dins de la casa, llavors, doncs, els vam voler recompensar amb diners i els vam dir, mira, això, com a bona voluntat, perquè veieu que hem estat aquí una força major, però no teníem cap intenció de fer mal ni res. Els hi vam dir, aquests diners no els hi digueu a la Guàrdia Civil, que us els hem donat, com així va ser. Quan van contactar amb la Guàrdia Civil, que nosaltres ja no hi érem, se'ls hi va córrer dir que havien donat no sé quantes mils de pessetes eren, però eren moltes, i els hi van requisar els diners. Però, bueno, després ens vam fer molt amics, inclús amb els dueños de la casa, Jo havia estat diverses vegades allà a Espinal, allà amb ells i tota la punyeta. Carai. Digue'm. Dice que empezaron a pensar cómo salir de la casa y la decisión fue esperar que llegasen el propietario, que normalmente llegaría con un coche, y así fue. Entonces, a golpe de metralleta, cogieron al propietario que iba con un acompañante,
les dieron dinero para compensar la comida que se habían comido y les recomendaron que sobre todo no le explicasen a la Guardia Civil que habían recibido dinero de la organización. Se ve que dijeron a la Guardia Civil que habían aceptado un dinero de la organización de ETA y se los quitaron. Pero resulta que García Soler dice aquí, no sé si los otros, que se hicieron muy amigos con los propietarios del chalet y que a veces viene o ha venido varias veces a verlos y a comer con ellos. Què més? No, que és curiós, no?, que ells devien passar un moment de por de veure un grup de persones que els apunten amb una arma i que després d'això en sortís una amistat. Amics, vam acabar cuidado, els vam lligar i els vam amordassar. Clar, i després amics, això també, Dice, i després hemos terminado amigos a pesar de que los almorzamos y los apuntamos con una metralleta. Aconseguir escapar, què va ser de la teva vida? Vas seguir militant? Què vas fer? Sí, llavors va ser tot una epopeia. Vull dir, pensa que vam travessar muntanyes, vam anar a parar doncs, a un monestir, els capellans d'alguna manera ens van ajudar. Des d'allà, a aquell monestir, vam aconseguir contactar amb l'organització ETA, ens van vindre a buscar amb un camió de moble per despistar i d'allà ens van portar fins a Euskadi i d'Euskadi amb un barco vam passar a França. A França vam contactar amb un abogat i l'abogat va dir que ens presentéssim a la prefectura de la gendarmeria i com a tontos ens en vam anar a la comissaria a explicar-ho. Un cop a França us detenen i entenc que després com sortiu en llibertat? Molt fàcil. Ens van desterrar, ens van tindre una illa sencer a la presó i d'allà ens van portar a la illa de Lleu i ens van desterrar allà. I a la illa de Lleu i vam aconseguir contactar amb una persona catalana, de família catalana, doncs que tenia un barco i ens va venir a buscar a Lleu i ens vam escapar de Lleu també. Déu-n'hi-do, quina vida de pel·lícula, la del Carles García Soler. Carles, moltes gràcies per haver-nos atès. Ahí está. Explica un poco cómo lograron, consiguieron salir del chalet y llegar a Francia. Dice que consiguieron contactar, al salir con el coche del propietario del chalet, consiguieron contactar con la organización ETA y a partir de aquí ETA les realizó la huida a Francia con un camión de muebles, no sé qué, ha explicado muy bien. Y entonces que una vez llegaron a Francia, un abogado les propuso que lo mejor que podían hacer es entregarse a la gendarmería, que es lo que hicieron. Entonces las autoridades francesas los pusieron a la cárcel y de la cárcel los desterraron a una isla de Ye en el Atlántico. Y a partir de aquí, a través de un catalán, dice, no sé quién debe ser, los vino a buscar con un barco y llegaron a Francia, donde yo lo conocí en Francia justo después de la fuga. Me vino a ver y eso, ya está. Muy bien, muchísimas gracias. Solo simplemente una pregunta. ¿Cómo os informaron? ¿Cómo os comunicaron? No sé, eso. Me está preguntando cómo mi familia se enteró de la muerte de mi hermano. No sé, porque yo estaba refugiado en Francia, pero en aquella época no había internet. Supongo que mis padres se enteraron por la radio, por la televisión, no sé. Yo me enteré porque mi hermana, que está aquí, me vino y me lo explicó.
Bueno, quizá tenemos también digo, porque hablando de la fuga, exactamente de la doble fuga que se hizo en Segovia, la verdad es que es chocante cómo falló la primera y cómo se pudo hacer la segunda. Yo lo conozco porque los compañeros que estuvieron ayer en la presentación del libro lo saben de memoria, o sea, cómo fue. Yo creo que si lo contáis vosotros lo vais a contar mejor que yo, alguno. Venga. Josu, venga, uno de los dos. Da igual. No voy a contar yo lo que pasó, si estáis vosotros me lo habéis contado 30 veces, pero bueno. Sí, no, sobre todo lo chocante es cómo falló la primera y cómo la segunda en realidad es una continuación de la primera. Sí, exactamente. Pues exactamente, efectivamente, es la continuación de la primera. Creo que ayer ya lo comentamos, pero bueno. No. Ah, ¿no? Ayer no. Bueno. Con la primera fuga falló por 2 días, porque estaba infiltrado el Lobo ya en la organización de ETA político-militar. El Lobo, al parecer, sospechó algo raro, aunque no se lo contaban directamente, y acertó cuando provocó la detención y la muerte, además, de Josu Múgica y del comando que en Madrid, el comando de ETA político-militar, estaba preparando ya la documentación para la fuga de 54 presos de la cárcel de Segovia, que entonces, estoy hablando antes incluso de los fusilamientos del 27 de septiembre del 75, de los 5 que todos conocemos, creo que la fecha era 30 de julio, cuando el Lobo advierte a la policía, localiza a la policía ese comando que estaba intentando, ¿no? De hecho, creo que robaron una plastificadora para terminar de hacer todos los DNIs de cada uno de los 54, porque previamente nos habíamos sacado una fotografía para carné en una celda de Segovia con una cámara fotográfica que se introdujo clandestinamente. Entonces, todo ese material, esa documentación la tenían ya para preparar los DNIs de los 54 y plastificar los DNIs falsos. Con todo ello, nos dijeron, posiblemente estoy hablando del año 75, nos dijeron que nos iríamos posiblemente a Portugal. Tener en cuenta que la Revolución de Portugal era la Revolución de Abril del 74, creo, ¿no? Entonces, ya se había conectado incluso con gente de Lisboa y habían dado el visto bueno para que fuéramos todos trasladados allí. Claro, tened en cuenta lo que hubiera sido si 54 presos salen a Portugal, fugados de Segovia, antes de los propios fusilamientos de septiembre. Vamos, estábamos en ascuas porque íbamos a intentar hacer lo indecible por toda Europa si conseguimos salir para que no los fusilaran y formar parte de toda la campaña internacional que ya se estaba montando contra estas sentencias de muerte que luego, desgraciadamente, se ejecutaron. Bien, 2 días antes de la fecha de esa fuga, que estaba señalada para el 2 de agosto, el 30 creo que, de julio, o 31, no sé. 29. Bueno, pues eso, 2 días antes localizan este comando. El Lobo había advertido a la policía que había algo raro que él no estaba entendiendo bien por dónde iba, que una plastificadora que...
y les localizan al grupo que detienen, aparte de matar a Josu Mujica, detienen a todos los demás y pillan las 54 fotografías. Y claro, dicen, bueno, ¿y esto de dónde puede ser? ¿De dónde puede ser? No estaban muy seguros de para qué era, pero ya detectaron algo, reparten y envían las fotografías a la cárcel de Segovia. Y efectivamente el director de la cárcel de Segovia al parecer dice, sí señor, aquí hay un montón de mis presos. A partir de ahí rodean la prisión, nos advierten, el director nos llama, nos junta a todos en el patio y nos dice, aquí va a haber una fuga. Creo que lo visteis ayer en la película, ¿no? Aquí va a haber una fuga, por favor, sí nos recomendó que no salgáis, sabemos que hay un agujero que no lo hemos localizado todavía, pero no salgáis porque la ciudad está tomada ya por la Guardia Civil y por elementos de... Entonces, bueno, pues no salimos. Afortunadamente nadie salimos, aunque tuvimos algún amago, hubo también entre nosotros de decir, joder, pues vámonos ya. No, porque nos hubieran liquidado. Bien, pues esta es la historia del primer intento. A partir de ahí, como ya vienen ya las huelgas de hambre en todas las cárceles contra las sentencias de muerte de septiembre, estamos en agosto, vamos organizando ya una huelga de hambre generalizada, que terminó siendo de 20 y tantos días, generalizada en todas las cárceles contra esas sentencias de muerte. Terminamos todos, yo creo que en Segovia terminamos casi todos en la enfermería, hechos un cromo después de estar 20 y tantos días. Algunos además hicimos una huelga de sed durante los 5 primeros días, aparte de dejar de comer, nos declaramos en huelga de sed. Y claro, hasta que nos vino el médico de la prisión y nos dijo, oye, muchacho, llevas 5 días, como hagas 24 horas más, en tu cuerpo se genera una degeneración absoluta y te estás jugando la vida directamente. Entonces decidimos empezar a beber. Y es cuando nos ingresan en la enfermería. Total, que en esa enfermería se empieza a maquinar ya, estoy hablando ya, pues pasa septiembre, en octubre, se empieza a maquinar ya como mínimo la posibilidad de ver. Wow, entendíamos que una vez localizado el agujero, como lo localizaron, bueno, las medidas de seguridad serían terribles dentro de la cárcel y en las propias alcantarillas, porque en las alcantarillas ya habíamos cerrado los barrotes que había en varios tramos, e incluso en el propio barrote final de la salida. Entonces pensábamos que habrían tomado unas medidas de seguridad del carajo y que no tendríamos muchas más posibilidades. Pero se decide en este caso volver a mirar. Y ahí sí, el gran problema era ya el acceso. El anterior nos lo habían cazado y el acceso se complicó bastante hacerlo, como se ve en la película, hacerlo por un váter, retirar la taza que había que ponerla, hacer el agujero. Bueno, eso complicó bastante, pero se logró hacer el agujero. Y bueno, el relato de la película a mí me parece que es muy, muy fiel de todo lo que costó y los tiempos que costaron para preparar este segundo intento. Pero el segundo intento fue victorioso desde el operativo interno y conseguimos salir. O sea, fue un logro todo el operativo. Conseguimos salir y quedó destrozado otra vez por un error de la gente de fuera. Quedó destrozado porque los que tenían que estar esperándonos no aparecieron. Y bueno, ya sabéis la historia. Nos cazaron como a conejos y no nos mataron a todos, pues de milagro. Bueno, la razón posiblemente por la que no nos mataron es que estamos ya en el año 76, hay una presión popular increíble por la amnistía y algo que detectamos luego cuando nos fueron llevando al cuartel de Burguete, donde pensábamos que nos iban a sacudir todo lo habido y por haber, la propia Guardia Civil y la policía, ni nos tocaron un pelo, ni nos tocaron, porque ya había un ambiente en la calle propresos, por la libertad, por no sé qué, que eso, pues generó al menos
que no nos hicieran absolutamente nada porque ya estábamos bastante destrozados físicamente y desde luego anímicamente, ¿no? Sí, de todas maneras está... Pero es que como son muy listos también en la policía, lo chocante es que cuando entran en el tubo para salir de la cárcel, es que no habían cerrado nada. Es que no habían cerrado nada. Eso es lo más inteligente que se supone que son. Sí, bueno, fue una sorpresa dar con eso, dar con que no habían tomado... Sí, perdón. En la zona del centro de la cárcel, en algún punto, nos dijeron que anduviéramos con cuidado porque habían montado una arqueta de un nuevo acceso a las alcantarillas. Entonces, por ahí sí pasamos. Pero bueno, solo era eso. Los barrotes seguían cortados en todos los lados. Entonces pasamos pues como alguna rata más que otra que sacudíamos con la mano cuando nos arrastrábamos, pero sin más. Bueno, ahora si alguien quiere preguntar, contar, decir, es vuestro momento. Bueno, yo no participé en la fuga de Segovia. Por una parte, tenía una condena muy pequeña, no llevaba 5 años, y me quedaba 1 año por salir. Y el Partido Comunista tampoco participó, ninguno. Yo no me di cuenta de cómo se hacía la fuga en la primera, que es cuando estuve. Y lo que sí me pasaba es que yo hacía gimnasia en el gimnasio que teníamos, y cada vez que bajaba a las duchas había una fregona puesta en la puerta y algún compañero me decía, estamos fregando. Y estaban fregando porque estaban haciendo el agujero. Claro, y entonces yo digo, bueno, pues está muy limpio el baño, porque la verdad es que a todas las horas estaban fregando y yo todos los días subía a la primera planta a hacer gimnasia. El partido no participó, luego nos lo planteó Lucio Lobato, las razones que el partido alegó. Y las razones en esa primera fuga, no digo en la segunda, en la primera fuga eran, por una parte, que el Partido Comunista no estaba de acuerdo en salir con armas, y por otra parte que también planteaba que en vez de salir todos juntos, porque el partido consideraba que era un riesgo, el partido, si alguien salía, había un par de condenas grandes dentro del partido, Luis Lucio Lobato, que debía tener 10 años o 15, pues el planteamiento que tenía es que una vez que saliese de la cárcel, que el partido se encargaría de llevarlo a un piso franco. El partido tenía en aquella época ingenieros, médicos, abogados, tenía miles de pisos en Madrid y en toda España, con lo cual era muy fácil meter a una persona en un piso y al cabo de 6 meses sacarle fuera de España. O sea, y por lo tanto el partido consideraba que era un riesgo para Lucio Lobato. No creo que saliese el José Luis Nieto, vamos, podían haber un par que hubiesen salido, pero consideraban que era un riesgo demasiado salir un grupo tan grande porque podía ser detectado. De hecho, yo recuerdo que cuando se produjo ese intento de fuga, si no recuerdo mal, ETA pasó una fotografía de Miquel Lejarza, del Lobo, por la cárcel, por si acaso el que había sido confidente de la policía, pues llegaba a la cárcel y quería infiltrarse allí. Ya tendría que tener cojones para hacerlo, pero bueno. Pero el Miquel Lejarza yo creo que ejerció de los cojones, vamos, otra cosa. Y bueno, y entonces lógicamente no... se fue, claro, se dedicaba a conseguir los pisos francos. Era un problema grave, que el tío que conseguía los pisos francos para ETA, que fuese el confidente de la policía. Por eso mataron a algunos compañeros de los que estaban, alguno estaba en el baño, creo, según salió le habían pegado un tiro estando en el baño. Es decir, que aquel tipo era un tipo, le pagaron bien de todas formas, ganó bastante dinero, ganó mucho dinero. Y bueno, parece ser que en este país se siguen pagando a los sinvergüenzas y a los traidores. Sí, solo comentar, efectivamente, sabíamos que en ese primer intento que el partido, compartimos con ellos, tuvimos conversaciones con Luis Lucio Lobato también, y lo único que nos dijo era, bueno, pues que no, que habían considerado, que no lo hacían, pero evidentemente que
no que contáramos con su colaboración, pero que respetaban el intento y, lógicamente, mantenían el silencio más absoluto. Eso teníamos la garantía como mínimo, ¿no? Y efectivamente, bueno, pues ese operativo nunca sabremos cómo hubiera terminado con 54 tíos, ¿eh? Nunca lo sabremos. Pero ese operativo al final pues fue por un terrible error de permitir la infiltración hasta esos niveles, porque intentos de infiltración en ETA, como en cualquier otra organización clandestina antifranquista, pues el franquismo hizo 14.000 y algunos sí llegaron a infiltrarse a posiciones más o menos de responsabilidades dentro de estructuras de partidos clandestinos, claro. Y bueno, pues en este caso el Lobo llegó hasta donde llegó, que llegó demasiado. A ver, los compañeros canarios. No. Sí. Ayer sí que intervinieron, como hay hoy personas distintas, pues si quieren intervenir, pues sí les agradecemos. Sí, sí está. Rubén, el micro de mano. Rubén o Fede. No. Fede. Por saludar. Claro. Bueno, yo que coincido, no sé por qué, ¿cómo se llama el hombre de la derecha? El señor de la derecha, no me acuerdo, que estuvo en Jaén también. Estuvo en la prisión de Jaén. Yo también estuve en la prisión de Jaén. Y fui trasladado a Soria también. Era una de las peores cárceles que había, de segundo grado, pero peor que Soria. Muchísimo peor. Bueno, a mí lo que me extraña es una cosa que lo de Segovia. En Segovia hubieron canarios también. Estuvieron Morales, Manuel Morales, no sé si ustedes lo oyeron nombrar, Manuel Morales. Macía, que era abogado. Estuvo aquí en la prisión de Segovia. Tuvo una condena harta de 8 años. ¿Te acuerdas? No. Redondo Agüín, que aparece en una foto por ahí también, que venía de Canarias, Sí, a que ver. era gallego. Los hermanos Gallardo también estuvieron aquí en Segovia. ¿Sabes qué ocurre? Que por Segovia pasamos durante bastantes años mogollón de gente, pero al menos mi memoria, que ya cada vez eso es, va peor, pero es del año 74 al 76. En el 76 es seguro que Segovia desaparece ya como cárcel de prisión en cuanto se da la fuga. Los compañeros que quedaron allí, que lo pasaron muy, muy mal, los compañeros que colaboraron en la fuga, pero no se fugaron porque les quedaba poco tiempo para salir, lo pasaron muy mal cuando detectaron la fuga. Pero la vaciaron ya rápido. Entonces, yo en los 2 años que estuve, los que has mencionado ni me suenan. No, porque yo estoy hablando ni tampoco tú. A ti no te conocí, creo que... Pero digo que canario era Pelegrín era canario. Bueno, yo estoy hablando desde el año, a partir del año 68 hasta el 71 aproximadamente. Y en ese momento ustedes no estaban en esta prisión. Agüín era gallego, aunque la habían detenido en Agüín, que fue así a Puerto Santa María también, estuvo en el Puerto Santa María. Sí, pero él era gallego. sí, pero fue detenido en Canarias, en los sucesos de Saldina del Norte de Canarias. Sí, fue detenido en Canarias con nosotros, claro. Fuimos detenidos juntos, aunque era gallego. Pues nada, eso es lo que hay. Bueno, Podía estar aquí hasta mañana hablando, pero no. Bueno, antes de... ¿Hay más? ¿Alguien quiere hablar más? Sí, espera. Sí. Si no, no te dan, porque por atrás no se oye. Sí, solo una pregunta. ¿Cuál creéis que ha sido la peor secuela psicológica y mental que os ha quedado del paso por la cárcel? Yo fui feliz en la cárcel. Es que eres muy joven. Un poco largo, eso sí. No, afortunadamente, pues con la cantidad...
algunos conocemos solo a determinada gente con la que hemos convivido en la cárcel y hemos... en la memoria que yo tengo, no ha habido grandes secuelas, y las que ha habido, desde luego, han sido muy duras, pero muy pocas. Un compañero nuestro se suicidó al cabo de 1 año o 2 años de salir de la cárcel por desequilibrios. Algún otro compañero también terminó como muy, muy mal porque se lió con drogas y lo pasó fatal y al final terminó también. Pero son contadas con los dedos de la mano, después de los centenares y centenares de presos políticos que han pasado por las cárceles, son muy contados los que... Y esto tiene mucho que ver porque, por la razón que comentábamos ayer, la cárcel la quisimos transformar inmediatamente en un proceso, digamos, de formación interna. Y la formación siempre te da bastante más madurez, terminas obteniendo más madurez. Éramos todos chavales, o la mayoría por lo menos. Entonces, bueno, pues sales con bastante más madurez y con mucha más formación de la que has entrado. Eso refuerza mucho tus propias convicciones y cuando sales, además, sales con unas ganas del carajo de terminar de derribar esa puñetera dictadura, ¿no? No lo conseguimos, ¿eh? No lo conseguimos. Pero una cosa de lo que has dicho, de todas maneras, a ti te digo, de todas maneras, cuando te detuvieron, a ti te pegaron un tiro. No. Y entonces tú estuviste en la cárcel, o en el hospital. A mí me detienen herido en una pierna. Y me detienen herido en una pierna porque fui a desactivar un artefacto que habíamos colocado, pero fui a desactivarlo por temor, la hora explosiva. Era un artefacto propagandístico, en un local de un diario del franquismo, y entonces de pura propaganda, de rechazo y además de confirmación de que ETA seguía viva, porque un mes antes habían detenido a 2 compañeros importantes y ya la prensa, esa prensa franquista, sobre todo en Bilbao, empezó a decir que ya con la detención de estos compañeros, uno de ellos, Sabin Arana, pues ya había quedado desarbolada la organización. Entonces decidimos en varios puntos colocar artefactos de baja intensidad, pero colocar artefactos propagandísticos en El Correo. En concreto es un periódico de Bilbao. Todavía existe. Entonces se llamaba El Correo Español. Y en una delegación vamos a colocar este cacharro y nos vamos. Activamos y nos vamos. Pero en el último momento, a mí, pues se me ocurre el mayor disparate. Volver a desactivarlo para retrasar la hora de la explosión. Bueno, pues me explotó en las manos. Entonces me detienen herido, me llevan al hospital, estoy una temporada, me parece que en coma incluso, no tanto por las heridas vitales, que no las tenía vitales, tenía en las piernas y en el cuerpo, pero por la pérdida de sangre. Entonces no contaban con que pudiera terminar vivo. Pero bueno, digamos que mi juventud también, que entonces tenía yo 19 años, haría el resto para mantenerme vivo y todavía sigo aquí. Bueno, sí, secuelas. Yo recuerdo que Luis Lucio Lobato, que estuvo 26 años en la cárcel, este hombre en su casa montó una celda. Luis Lucio Lobato en su casa, una habitación la convirtió en una celda con las mismas cosas que tenía en la celda que tenía en la cárcel. ¿Le echaba de menos? La echaba de menos, claro. Es que 26 años de cárcel te llevan a tener, marcan. Y entonces este hombre, se divorció, con la primera casa tenía una celda y luego cuando se fue se volvió a casar
y en la segunda casa también tenía una celda, esto contado por su mujer. Montó una celda y yo he visto una fotografía de la celda y era parecida a la celda que han montado aquí, o sea, era una cosa parecida. Y luego sí, hay gente, no sé si decir el nombre, bueno, Ernesto Alajarín. Ernesto Alajarín está muy tocado, después de todo aquello, muy tocado. Pero en principio fue un hombre que le llevaron a preso a cárceles comunes, era un hombre que su familia era del Opus Dei, y yo tengo contacto con él y es un hombre que está muy tocado, psicológicamente muy tocado desde que salió, incluso ya estando dentro. Y luego, bueno... Un día de estos aparecía en un manifiesto. Claro. Entonces, y luego, bueno, algunos no por la cárcel, pero sí por la Dirección General de Seguridad. Yo durante muchos años he tenido pesadillas en donde detenían a mi mujer y a mi hijo, y me los encontraba en la Dirección General de Seguridad que estaban detenidos. Esas pesadillas desaparecieron totalmente cuando, me acuerdo que una universidad de San Diego que vino por Madrid me hizo una entrevista, yo empecé a contar un poco lo que había ocurrido y fue una especie de terapia contar la historia esta, pero descargar lo que te había pasado, cómo había tenido esto con mi padre en la cárcel, cómo había estado con mi hermano, cómo les habían detenido en bastante medida por mi culpa y yo me sentía responsable de eso y tenía pesadillas viendo a mi hijo, que no tenía que ver nada ni había nacido, verle allí en la Dirección General de Seguridad, en unas mazmorras terribles y tal, y a mí me parece que sí ha creado secuelas. Otra cosa es que se quieran reconocer o no, pero secuelas han dejado. Otra cosa es que, bueno, que no digamos que no tenemos secuelas. Bueno, cada uno es cada uno, ¿no? Y lo vives de otra manera. Yo lo que quería decir es que de la gente que estuvimos en la cárcel, la inmensa mayoría, pero la inmensa mayoría, siguió militando después de salir de la cárcel. Y muchos seguimos trabajando en diferentes niveles. Y son ya 51 años que salimos. Afortunadamente en eso la gente de aquel tiempo nos dieron tantas hostias que de alguna manera nos teníamos que vengar, ¿no? Y joder a la patronal, como yo he sido sindicalista, joder a la patronal era para mí mi mayor ilusión. Y así afortunadamente hemos seguido, la mayoría. Es más, hay una cosa muy curiosa también, que esto ya es folclore, pero los segovianos en Euskadi nos juntamos una vez al año, el sábado más próximo al 20 de noviembre, y nos pegamos una comilona. Bueno, este año ha sido muy mala, por cierto, pero normalmente muy buena. Y nos juntábamos al principio 80 o 80 y pico. Y algunos tienen el vicio de morirse y ya estamos por 40 y pico, pero bueno, seguimos en ello. No, desgraciadamente, el nivel de la gente que ya acudimos a esos 20N, y podéis imaginaros por qué nos reunimos el 20N, ¿no? Pues la lista ya de la gente se está reduciendo porque se nos están desapareciendo un montón de viejos compañeros, ¿no? Pero todavía, pues cada 20N sí nos reunimos y lo pasamos fenómeno y cantamos y nos acordamos de la cárcel y todo eso. Hombre, yo creo que a estas alturas un poco de pedrada tendremos todos ya, pero bueno, bueno, estamos esperando 2 minutos para una última. Brevemente, sí. Porque realmente no fueron secuelas las que yo tuve, pero como bien sabe Josu y todos los demás compañeros que hemos estado en la cárcel, caminábamos kilómetros en el patio para un lado y para otro. Entonces cuando yo salí, yo me pasé una serie de meses en el patio de mi casa, que era un patio largo, caminando para un lado y para otro. Sí, sí. Pues nada, era eso nada más. 15 metros y vuelta. Ya está. Gracias. Claro. A mí una de las cosas que me llama la atención es qué explicación tenía todos esos cambios que os hacían de cárceles. Tú has contado que estuviste como en 8. O sea, es que era un tour. O sea, era... ¿qué explicación daban? ¿El por qué? No hay por qué, Bueno, a ver... En principio era también un elemento de seguridad para ellos, porque si tú estás pendiente de hacer el petate inmediatamente porque a la noche te dicen prepare usted que mañana a las 7 de la mañana tiene cunda
Cunda era una conducción que te llevaban a otra cárcel. Entonces, te impiden preparar ninguna cosa, ni ninguna fuga, ni nada, ¿no? O sea, ahí te desestabilizan también a esos niveles, ¿no? Entonces, todos hemos pasado, bueno, pues yo creo que yo también he pasado por 8 o 10, ¿no? Terminé en Puerto de Santa María, pero bueno, en Puerto de Santa María después de la fuga. Claro, como nos metieron 3 meses de celdas de castigo por ser fuguistas, pues desde ahí ya te están anulando mucho ya, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una de las normas que tienen, o que tenían, de mover a los presos políticos, por mucho que ellos dijeran que éramos cualquier cosa menos presos políticos, pero de movernos para no centrarse, aunque luego, yo creo que fue un error de ellos, reunirnos a cerca de 90 en Segovia. Claro, es clarísimo, ¿no? Pero bueno, intentaban mover al personal. Ya nos despedimos porque va a venir ahora el coro enseguida. Quiero agradecer sobre todo la presencia de 2 mujeres a las que admiro, Justa Montero y Marimar, que han sido las compañeras de Chato Galante y de Sabino Arana, y que han tenido el agradecimiento de venir y de estar con nosotros y de participar en este acto. Y muchísimas gracias a todos.